Primera de Samuel, capítulo 15. Si quiere buscar, también póngale el dedito ahí. Así busca Primera de Samuel 28. ¿Sí? Y le pone el dedito a Primera de Samuel 28 y vamos a Primera de Samuel 15. Bien, lo voy a ubicar en la historia. En la historia de Saúl, rey de Israel. ¿Sí? ¿El primer rey que tuvo Israel? No. ¿Sí? Queremos un rey, dijo el pueblo. Ahí está el rey, Saúl. En ese tiempo estaba el profeta Samuel. Y Dios le dijo a Samuel, anda y decile, que está en el capítulo 15, versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y a todo, dice, macho, vaca, mata todo. Ovejas, camellos, asnos, todo. No dejes nada. Ráelos de la tierra a tus enemigos. Yo doy vuelta a la página, versículo 14 del 15. Samuel se le aparece después de todo lo sucedido. Va a verlo al profeta, al rey, el profeta. Y le dice en el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo por mis oídos? 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para el sacrificio a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué pasó acá? Olguita hace así. Qué malo de Saúl. Dios le da una orden a Saúl, ve y destruye, no dejes nada. Pero él desobedece a eso y se trae las ovejas y las vacas. ¿Sí? Contrató unos camiones jaula y se trajo. Y las escondió detrás del campamento. Porque ahí le dice Saúl, pero hiciste todo lo que tenías que hacer, venían hablando. Sí, esto. Pero dice, ¿qué es ese bramido de vacas? Ese ruido de ovejas. Si nosotros no tenemos. Si vos no tenés. Ah, no, lo que pasa es que la trajeron los muchachos para qué, dice. ¿Dónde está? Acá en el final del 15. Dice, para el sacrificio, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. No, le está poniendo a tu Dios, no el mío solamente, a tu Dios también, Las trajeron para eso, pero el Señor te dijo que eliminaras todo. Pero bueno, él se quedó, no eran para el Señor, era su producto de su desobediencia. Vamos a Primera de Samuel 28. Primera de Samuel. Perdón, nos vamos al primera, donde estábamos, en el 15, 22 y 23. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Dice el 22. ¿Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, dice, que los sacrificios, y el prestar atención a las grosuras de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión,
pecado de adivinación en la rebelión. ¿Lo entendió? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dice Samuel, Él también te ha desechado para que no seas más rey. En ese tiempo el Espíritu Santo no vivía adentro como vive hoy en nosotros. El Espíritu Santo venía sobre, no estaba en, estaba sobre. Dice, por cuanto has desobedecido, dice, por haber desobedecido, dice, es como pecado de adivinación la rebelión. El haberte revelado, vos te rebelaste a Dios por tu desobediencia, por no hacerle caso. Dice, como si fueras un adivino, como alguien que obra en las tinieblas, en la oscuridad. Ahora sí, 1 Samuel 28. Dice, vayan buscando, y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado de rey. Te sacó el reinado. 1 Samuel 28, 4 y 7. Se juntaron pues los filisteos, 28:4, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl, junto a todo Israel, acamparon en Gilboa, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Dios, a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por vi, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscar una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunten. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Dor que tiene espíritu de adivinación. Lo que yo les estoy dando son ejemplos, estamos tocando, simplemente vamos a tocar 2 o 3. Tocamos la desobediencia de Saúl, cuando Dios le dice que raiga de la tierra todos los amalecitas. Y acá aparecen los filisteos y dice que se turba su corazón, tuvo miedo. Cuando uno está en Dios no tiene miedo, no importa lo que esté adelante, pero ya el Espíritu de Dios no estaba con él, porque él ya había sido destituido como rey. Entonces le consulta a Dios, iremos a la batalla, iremos a pelear. Y Dios no le contesta ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta, ni por nada. ¿Qué hace? Otra metida de pata. Che, averigua el de una bruja que tenga espíritu de adivinación. Y le dice, hay una. Y si mal no recuerdo la otra historia, Dios le hace volver a un muerto que le profetice y le diga lo que está haciendo mal. Comete 3 errores garrafales en su vida de desobediencia, de rebeldía delante del Señor. ¿Cuál es el tema que el Señor nos habla hoy? La bendita sujeción a la autoridad. Cuando uno trabaja, tiene su patrón. En una empresa está el dueño de la empresa, está el gerente, está el supervisor del área y está el empleado. ¿Sí? En ese organigrama, en esa escalera ahí de rangos, se tienen que respetar unos a otros. El empleado tiene que respetar a todos para arriba. El gerente, el supervisor tiene que respetar al gerente y al patrón, y el gerente tiene que respetar al patrón. ¿Sí? Con Dios pasa lo mismo. Con el pueblo de Dios pasa lo mismo. Dios es Jesucristo en la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Está Dios, está el pastor, están los encargados de obra, los líderes, y está la congregación. Romanos 13:2. Y seguimos. Romanos
13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios puso esa autoridad. Sí, pero vos no sabés el patrón que yo tengo, pero Dios lo puso ahí. De modo, dice el 2, que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabe lo que le pasó a Saúl por resistirse a la autoridad? Saúl dijo: sí, Samuel, sí, tranquilo, sí, iremos y haremos el trabajo por completo. Y del 100% solamente hizo el 70%, no terminó el resto, se lo trajo para él. Su ganancia, su botín. Desobedeció a Dios. ¿Qué hizo? Acarreó condenación para sí mismo. Perdió su reinado. Perdió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se fue de él. Y a que no sabe con quién se fue. Con David. Se fue de él, y cuando David fue nombrado rey, se fue con David. Pero por consecuencia de su rebelión, que habíamos leído al principio, en 1 de Samuel 15, que es lo mismo que espíritu de adivinación en la rebelión. Aquel que se revela al Señor es lo mismo que haya hecho un acto de brujería. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David? A Saúl. Cuando lo escuchó a David, que David decía: David con 10.000 y Saúl con 1.000. Dijo este borrego. ¿Se acuerdan? Lo persiguió para matarlo y se endemonió. Se llenó de demonios. Una persona que había sido elegida para rey, una persona que reinaba en el pueblo de Israel, al desobedecer, al ser rebelde delante de Dios y de la palabra de Dios, empezó a cometer muchos errores. Y como Dios ya no le hablaba, dijo: bueno, tal vez el curandero de acá a la vuelta, tal vez el otro de allá, tal vez lo del otro lado, en tal lugar me dijeron que hay alguien. Y ya empezamos a experimentar. Pongo como ejemplo alguna palabra que venga de Dios. Vamos a ver al profeta Rodríguez, no sé, así. Necesitamos una palabra, y somos nosotros los encargados, los responsables de buscar nuestra propia palabra en intimidad con Dios. Someteos a toda persona, sométanse a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y si las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad de Dios, de tu superior, a lo establecido por Dios, resiste, se está negando. Y los que resisten acarrean, dice, condenación para sí. Son condenados espiritualmente. El hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, es sujeción a la autoridad. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted sujétese primero a Dios. Cuando usted se sujeta a Dios, por ende se sujeta al pastor, y por ende se sujeta al que esté a cargo de un ministerio. Y le digo más, y aquel que está por encima de todos, dice: trate y vea y considere a su hermano como alguien superior a usted. ¿Sabe cómo es eso? En una relación de intimidad somos todos iguales delante del Señor, pero respetamos nuestros cargos y nuestras autoridades. ¿Para qué
Si usted no se sujeta a Dios, si usted no se sujeta a los pastores, a los líderes, usted no tiene autoridad. Usted está desarmado. Usted no puede ir a hablar a la casa de nadie sin la autoridad, sin el respaldo y sin el permiso del pastor. Cuando usted hace las cosas como tiene que hacer y usted respeta los rangos, usted hace estragos en el mundo de las tinieblas, porque usted va con el respaldo y el aval del pastor y de Dios. Y nadie lo puede mover de él. Usted va con autoridad. Yo conozco gente, porque todavía vivo, pero fue hace mucho tiempo, que fueron a hacer liberación a una casa sin el consentimiento ni el permiso de nada ni de nadie. Y en el momento en que dijo en el nombre de Jesús, se manifestaron todos, hasta el que oraban. Todos se manifestaron. Nosotros estábamos de vacaciones en Europa, nos llamamos por lejos. Cuando no te sujetas y tenés que estar preparado, por eso cuando oramos de lunes a lunes, como estamos orando, hablaba el otro día con los que oraban, se tienen que lavar bien las manos en el espíritu. Señor, perdona mis pecados, estoy dispuesto. Y oramos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Marita sintió de parte de Dios orar, me lo comentó a mí y me dijo, pastor, yo sentí esto de parte de Dios, ¿lo podemos hacer? Sí. Y en ese momento la autoridad va hacia ella. El respaldo de Dios, la garantía para hacer lo que el Señor te dio para hacer. Para ir a ver una casa, para ir a visitar a alguien. Tenés que llevar la autoridad del pastor, la bendición de parte de Dios. Si uno va a visitar a alguien para orar por alguien, cuando vas a predicar a algún lado, a mí me invitaron una vez a predicar hace muchos años a una iglesia allá por el centro de la provincia de Buenos Aires. Y me dijo el pastor, te invito, venite para Semana Santa, no me olvido más, hace más de 10 años. Y le pregunto a mi pastor, Alberto, digo, Alberto, me invitó tal pastor para ir a predicar en Semana Santa. Déjame ver. A los 2 días le digo, ¿y? ¿Puedo ir? No, no puedo ir. No. También uno tiene que ser obediente cuando es sí y cuando es no. Porque ahí está el secreto de la bendición. Cuando te dicen que sí, vamos. Pero cuando te dicen que no a lo que vos querés hacer, ahí está el secreto de la bendición, que digas, si yo estoy tiempo. No sé por qué me dijo que no. Pero a mí no me interesa en el grado de la obediencia, ¿por qué? Por mucho, por poco, por lindo, por feo, por no sé por qué, por si me precisaba o no me precisaba. Capaz que quedé todo el fin de semana sentado en el no me precisó. Y uno puede decir, me comí todo el fin de semana, acá no dice nada, no. Pero ahí está el secreto de la obediencia. La obediencia trae bendición. Bendición. Cuando uno va a predicar, por una invitación, por lo que sea, cuando sintió de parte de Dios ir a las 9 de la tarde, en pleno verano, ¿te acordás? A predicar a la plaza que salía del municipio. 42 grados a la sombra. Pastor, siento, ¿podemos ir? Vamos. Uno va con la bendición y con el respaldo de parte de Dios. Para cantar, para ministrar, para dirigir, necesita el permiso de la banda. El que no se sujeta, se opone, es rebeldía. Y se condena a sí mismo, lo que leímos recién en Romanos 13:2. Cuando uno se sujeta a Dios y a los pastores, ahí está el secreto, como decíamos recién. Esa persona tiene respaldo y bendición. Esa persona va con autoridad, esa persona va armada. Esa persona no va así nomás. Esa persona va investida con el poder de Dios. Todo lo que haga esa persona será de bendición para el que lo recibe. Si no, será como címbalo que repiñe. Si no tengo amor,
dice el Señor. Pero aquel que se preparó, aquel que le pidió permiso al pastor, le dijo: pastor, siento de hacer tal cosa, ¿qué le parece? Bueno, vamos a orar, Padre. Y oramos. Sí, vete. Es más, te estaba esperando que viniera. También, si no nos dan permiso, debemos ser obedientes para seguir siendo bendecidos. Cuando somos chicos y queremos ir a tal lugar, cuando éramos chicos y no nos dejaban nuestros padres, queríamos patear toda la mierda. Yo pateaba, no escuchen ustedes. Y el padre, ¿qué pasa el padre cuando le dice que no y el hijo dice: está bien, papi, nos quedamos jugando truco, esta noche voy yo? El padre se alegra, se goza. ¿Por qué? Porque su hijo fue obediente, no fue rebelde y pegó un portazo. Fue obediente. La obediencia es sujeción. La obediencia es esperar el momento que Dios quiere y el lugar que Dios quiere. Muchas veces cuando tuve el llamado al pastorado me quisieron llevar a distintos lugares de pastor. No, yo espero el tiempo de Dios y el lugar cuando Dios lo diga. Eso es obediencia. Y ese lugar será bendito porque vos te sujetaste a tus autoridades para el día que el Señor te manda. Obediencia es respeto. Yo respeto al que me llamó, yo respeto a mi superior, a mi pastor, a Dios. Lo respeto con obediencia cuando me dice voy, cuando le pido permiso, y cuando le pido permiso y me dice no, todavía no. Y digo, tenés razón, vamos a esperar. Eso es respeto, eso es honra. La bendición, la obediencia es bendición. La obediencia es carácter. No es para explotar, es carácter de templanza, de dominio propio, de mansedumbre, de esperar el tiempo. Saúl hizo lo que quiso y lo pagó caro. ¿Sabe cómo terminó Saúl? Perseguido. Lo corrieron para matarlo. ¿Sabe cómo termina? Los corren los filisteos hasta que los alcanzan. Eso está en el último capítulo. Primera de Samuel 31. En ese capítulo, usted léalo después. Ahí está cuando lo persiguen a Saúl. ¿Y saben con quién lo persiguen? Con sus hijos. Y dice que los alcanzan los flecheros. Con la película, los alcanzan los arqueros, los matan. A sus hijos, pero él no. Cuando se ve que ya no había más salida, le dice a su criado: mátame, no voy a dejar que estos incircuncisos me maten. Y el criado dijo: no, ¿cómo te voy a matar? No te puedo matar. Le pidió, le dijo: mátame. No, dice el criado: yo no puedo matar, no soy el rey. Le sacó la espada y se tiró arriba. Ese fue el final de Saúl. Se mató. ¿Dónde comenzó todo? En una simple desobediencia, en una falta de sujeción y de rebeldía. ¿Qué me importa? Esto para mí es mi botín. Este es mi botín. Y eso desencadenó el resto de las metidas de pata. Consulta a los brujos. Hizo todo, desde ahí en adelante, todo lo que no tenía que hacer. Por eso el Señor dice: bendita sujeción para el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios nunca pierda el rumbo. Que el pueblo de Dios nunca pierda la sujeción al
importa lo que esté tentando, lo que haya alrededor, no importa. La sujeción al Señor en primer lugar por sobre todas las cosas. Cuando uno se sujeta al Señor, el cual ninguno de nuestros ojos lo ha visto físicamente, ni lo verá hasta el momento de la partida. Si vos te podés sujetar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo que nuestros ojos físicos no pueden ver, ¿cuánto más al pastor? A los pastores, a los líderes, a tu patrón, sin importar cómo sea tu patrón. Si está ahí porque el Señor lo puso, lo dice la palabra, expuesta esa autoridad por Dios. ¿Querés orar? ¿Querés predicar? ¿Querés hacer visitas? ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Sujétate al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sujétate a tus pastores. Y de ahí sos bendito vos, y el lugar donde pisen la planta de tus pies, ese lugar será bendito. Bendito. Tu palabra que saldrá de tu boca va a ser la palabra que ponga el Espíritu Santo en ese momento. Porque vos no fuiste de Cayetano, vos no fuiste a escondida. Vos fuiste con una legión de ángeles atrás. Vos fuiste con el respaldo de Dios. Con el respaldo de Dios. No te largaste solo. Ahora si hay algún empleado que por ahí quiere hacer un trabajo solo a su patrón, vaya y haga, no hay problema. Vaya, trabaje el doble. Triple. No, dice. Ese es otro tema. Trabajar como. Vale, ese es otro tema. ¿Usted quiere servirle al Señor? Amén. Amén. ¿Usted quiere servir, como hemos dicho el otro día, nos hablaba el Señor, los dos mantos? El manto del servicio y el manto de la unción. ¿Cuál es los dos más importantes? El manto del servicio, el primero es el llamado. Porque cuando Dios te llama a hacer la tarea, su obra, pasan tiempo, pasan años hasta ejercer el lugar, el momento. Y ese momento es de preparación. Esos 10 años que tardó para hacer 50 y pico después de servicio Eliseo, fueron 10 años de obediencia. Fueron 10 años de ilustrarle las sandalias. Fueron 10 años de cargarle las maletas a Elías. Fueron 10 años de prepararle el tecito. Fueron 10 años de ir a buscar la leña. Fueron 10 años de plancharle su ropa. Fueron 10 años de ir caminando detrás de él, observando y mirando todo para aprender y para ver y conocer al Espíritu Santo. Si le queremos servir, seamos obedientes a Él. Sin importar, no importa el costo. El costo más grande ya lo pagó el Señor. No hay costo pesado para nosotros. No hay nada. Sea obediente al Señor. Si usted es rebelde, si usted es desobediente, elimínelo. Elimínelo. Ríndase a Él por completo. Sea obediente a Él. Y usted acarreará para su alma y para todos los que lo ven, para todos los que los escuchan, bendición y bien. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias